a comenzar nuestro tema. El día de hoy no vamos a continuar con la serie que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy comenzamos a estudiar el capítulo 2. Pero es un día muy importante y vamos a aprovechar un poquito la tradición para hablar uno de los temas fundamentales del cristianismo, ¿no? Esta es una doctrina fundamental del cristianismo en donde deberíamos profundizar, deberíamos tener esas ganas de profundizar, de aprender más, ¿verdad? Y se llama, ¿qué festejamos el día de hoy? Sí, ¿no? Acuérdese. Yo me acuerdo porque el sábado de gloria nos poníamos unas mojadas allá en mi rancho, un pequeño ranchito llamado Ciudad de México, hasta que empezaban a llevarse a la cárcel a los que tiraban agua. Se acabó la tradición, ¿va? Sí, hoy es el día que se celebra la resurrección de Cristo. Y esta doctrina es una doctrina fundamental para la fe cristiana, muy importante, donde tenemos que aprender a profundizar y a buscar en la palabra de Dios un entendimiento más completo y balanceado de esta verdad maravillosa de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:3, lo leemos y oramos y dice así. 1 Corintios 15:3, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo, es Pablo, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y luego lo vieron los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Este es Pablo y aquí comienza el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Me acompaña a orar, hermano? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos abra el entendimiento, ¿verdad?, de esta enseñanza, y el Señor nos ministre en este tema tan importante para nuestra fe. Acompáñeme, por favor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día hermoso en el cual vinimos a adorarte, a bendecirte, Señor. Este día que nos permites estar aquí reunidos con toda libertad, con toda paz en este lugar. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en la cual con su sangre nos compraste para ti. Gracias, Señor, por el entendimiento hermoso de la resurrección de tu Hijo, venciendo a la muerte para darnos vida. Nos ponemos delante de ti, Señor. Háblanos en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer de nuevo este texto. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Ahora en la Reina Valera, que es la versión que usted tiene ahí. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuántos saben que Cristo murió por sus pecados y por los míos? ¿Verdad? Porque eso enseñan las Escrituras. Y que fue sepultado. ¿Sí saben que Jesús fue sepultado? Fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí sabe usted que Jesús resucitó? Mire, murió por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él nunca pecó. Algo que es importante saber, no vamos a meternos ahí, pero lo hemos explicado bien. Jesús fue sepultado. Así como usted debe sepultar el viejo hombre, así como debe quedar sepultada, ¿verdad?, aquella vieja criatura de pecado, debe quedar sepultada. Y dice la Biblia que Jesús fue levantado al tercer día de los muertos, así como hemos sido levantados juntamente con Él para una nueva vida. Y hoy vamos a aprender y platicar un poquito más de estas verdades, ¿cierto? Entonces, síguele. ¿Y qué pasó? Jesús resucitó y se le apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Simón,
Pedro, ¿no? Que pues, hermanos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Ya cuando se escribió esta primera carta de Corintios ya han pasado unos cuantos años, hermanos, pero mucha gente, más de la mitad vivía de los que vieron a Jesús resucitado. Después apareció a Jacobo. ¿Este Jacobo quién es? Santiago, el hermano de Jesús. Muy bien, muy bien. También él no creía en Jesús, pero el Señor se le presentó resucitado a Jacobo, a Santiago, que después llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén en algún momento. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ya había dicho que a los 12, pero resulta que aquí dice a todos los apóstoles. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que a más gente se le llamó apóstoles, no solamente a los 12, ¿no? Y el postrero, el último, el del final, dice Pablo, el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como la figura es como que no querían nacer y como un abortivo se me apareció a mí. Dice Pablo, dice el perseguidor de la iglesia, el peor de todos los pecadores, porque perseguía a la iglesia. Pues a Pablo también, a Saulo se le apareció el Señor, ¿verdad? Bueno, es un tema hermoso y es un tema fundamental de nuestra vida. Quiero comenzar platicándoles que a mí me gusta mucho la historia desde antes de ser cristiano, ¿no? Mi esposa batalla mucho con eso porque le echo a perder los viajes. O sea, ella quiere pasar y ver una foto y seguirse caminando y yo me quedo a leer todo. No, yo quiero saber todo, ¿no? Un museo, puedo tardar horas y volver a pagar mañana para seguirle, y me gusta mucho la historia. Y cuando yo escuchaba las historias de cristianos del primer siglo, hermanos, que caminaban hacia la muerte, ¿no? Que les decían, si no niegas a Cristo te vamos a quemar en la hoguera. O mira, te vamos a aventar tu hijo a los leones, pero niega a Cristo y lo salvamos. Y ellos no negaban a Cristo y pasaban esas grandes tragedias, ¿no? Y a mí me rompía la cabeza cuando yo escuchaba esos relatos o veía algún documental, cosas así, ¿no? Hasta que leí esto, hasta que estudié acerca de la resurrección de Cristo. Y entendí, hermanos, no quiere decir que comprendo todo, pero sí puedo saber por qué esa gente caminaba por fe hasta la muerte, por qué estaban dispuestos a ser encarcelados, azotados, despojados de sus bienes, andar corriendo de aquí para acá e incluso enfrentar la muerte sin negar a Cristo. Y una razón que me abrió el entendimiento es: ellos vieron o conocieron a alguien que vio a Cristo resucitar. Y ese impacto y ese entendimiento y esa experiencia produjo unas convicciones de la seguridad de la vida eterna y de la resurrección para ellos también. Decían en el libro de los Hechos, cuando llegaban los cristianos, ¿no? Estos que han trastornado el mundo entero, ahora están aquí. Llegaron los cristianos, ¿verdad? Con esa determinación, con ese gozo, a hablar del Rey de los cielos y de la tierra, del Hijo de Dios, de Jesucristo, y presentarlo como Rey y Salvador, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar el día de hoy. Que Dios nos dé gracia. Una hora para hablar de un tema así, hermanos, pues es muy poquitito, pero que Dios nos abra el entendimiento y que sea de mucha edificación para nuestra vida, ¿ok? En el Antiguo Testamento hay algunos indicios, profecías, ilustraciones que hablaban de esta verdad. Hay que empezar desde ahí, ¿no? Quizás el texto más famoso es este del Salmo 16:10, atribuido a David. Vaya por favor, Salmo 16:10. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahí Diego Alejandro lo va a poner en la Reina Valera. Muy bien, Salmo 16:10. Dice así:
Es David. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Nosotros no lo sabemos porque no permitirás que tu siervo, ¿verdad?, que tu santo vea corrupción. Así es, que se quede en el Seol, ¿no? Estaba profetizado que sería levantado el santo de Dios. Tú no dejarás que mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Cómo ve? Vamos a leerlo aquí como lo sabemos. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Y aquí hay una profecía maravillosa para que todos los que arrepentidos crean en Él, por medio de esta unión que Dios da en el Espíritu Santo, esta unión con Cristo. Ahora estas promesas son para nosotros. El Señor nos muestra con Cristo el camino verdadero a la vida, nos devuelve al gozo y a la alegría, y además nos da la capacidad de vivir con las delicias de Cristo para siempre. Qué bendición. Así es que pues ahí estaba esta verdad de la resurrección. Después lo explican los apóstoles en el Nuevo Testamento, que David se refería a esta maravillosa verdad de la resurrección. En Oseas, voy a Oseas, por favor, Oseas 6:2. Oseas 6:2. ¿Listos, hermanos? Dice así, en la Nueva Traducción Viviente, ahorita lo vemos en la Valera. Dice, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Mire qué verdad tan profunda hay aquí en este pequeño versículo del Antiguo Testamento del profeta Oseas. Y dice, dentro de poco tiempo Él nos restaurará. Pero ¿cuál es el propósito? Para que podamos vivir en su presencia. Recuerda que el pueblo antes de Cristo y de ser redimidos y justificados y trasladados, pues el pueblo estaba destituido de la gloria de Dios, ¿cierto? Sin Cristo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y no podías vivir en la presencia de Dios. No estabas en la gloria de Dios, no estabas unido a Él. Había muerte. ¿Qué es muerte? Separación por causa del pecado. Había que ser restaurado, hermano. Tenía que haber un proceso de conversión, de limpieza, para que pudiéramos volver a habitar con Dios. Aquí vemos esta figura, le vuelvo a leer. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Pero miren la Reina Valera como dice: darános vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. Va a venir ese tiempo de arrepentimiento, de confrontación, de fe, pero nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. ¿Está leyendo? Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces aquí están estas figuras maravillosas de una obra que va a hacer el Señor para restaurarnos y poder unirnos a su Hijo, para que podamos vivir con Él para siempre. Hermanos, estábamos fritos. Le enseñaban a los chavos el viernes. Estábamos fritos sin Cristo, destituidos de la gloria de Dios, apartados de Él. Lo acaba de cantar usted. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Bueno, pero ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo.
Lo que pasa es que cantamos, somos buenos para cantar canciones y malos para estudiar. Por eso aquí cantamos la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque sea por canciones, que se quede, que entre, ¿verdad? A la mente, al corazón. Pero pues la verdad es que tiene que haber un trabajo de parte de Dios para restaurarnos, unirnos a Cristo y resucitarnos con Él, como lo enseña Romanos 6. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Recuerde que yo leo otra versión, pero ahí está la Reina Valera. Miren, en esta versión escogí la traducción al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, y la nueva versión internacional utilizan casi esta misma expresión que yo le voy a leer. Dice así, Zacarías 12:10. Dice: yo haré que los descendientes de David, miren, esta es una obra que hace Dios, yo haré que los descendientes de David oren y se pongan muy tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. ¿Cómo la ve? Yo haré que los descendientes de David oren y se pongan muy tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. También haré que lloren los habitantes de Jerusalén, y será tan grande su tristeza que llorarán como si hubieran perdido a su único hijo. ¿Qué textos, hermanos? Vamos a verlo acá. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Es algo que el Señor pone, es algo que el Señor va a derramar ahí, ¿verdad? En el corazón, en el entendimiento, ¿verdad? De la gente ahí de Jerusalén. Dice espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? El Señor, checa ahí el contexto y luego dice, mirarán a mí, al que traspasaron. Mi hermano, el Señor sabía que en Jerusalén la gente iba a ver a Cristo resucitado, ese al que habían clavado en la cruz y habían atravesado con una lanza, y lo iban a ver porque resucitó. ¿Sabe que Cristo vive? ¿Sí sabe o no? Bueno, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como el llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Bueno, ahí están estas sombras y figuras que nos hablaban de un plan de Dios por medio de Cristo, para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos levantados y fuéramos restaurados para poder después vivir con Él para siempre. Ahí está, Y el Señor Jesús utilizó otro pasaje del Antiguo Testamento, la vida de un profeta que olía a pescado. ¿Cómo se llama? Jonás. Pinocho. Porque vivió adentro del gran pez. Ay, hermanos, por eso le digo que no vea esos predicadores de YouTube que luego sale con esas cosas. Mateo 39 al 40 dice así: Jesús le respondió. Bueno, ya sabe ahí, hermano, ya sabe qué está pasando. Vienen y le dicen a Jesús, después de todo lo que Jesús ha hecho, después de regresarle la vida a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer bailar danzas a los cojos, y de tantas cosas que el Señor Jesús hacía, y de haberles dado de comer a multitudes con unos poquitos peces y panes, todavía llegan esos y se dicen, haznos alguna gran señal para que podamos creer en ti. Y el Señor Jesús, con todo su amor y todo su cariño, pero ya estuvo bueno con estos, les dice así: solamente una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. O sea, estos han visto y no ven, han oído y no oyen. Les decía en Juan 6, ya les dije quién soy.
Pero no quieren creer. No quieren creer. Vienen a buscarme porque comieron gratis hasta que se hartaron, pero no me quieren a mí y no quieren mis palabras. Bueno, acá les dice, a ver, hermanos, lo platican. Juanma, lo platican, porfa, pongan atención. Y dice Mateo 12:39, solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero, diga, pero no va a haber más señales milagrosas para ustedes. La única que les daré es la señal del profeta Jonás. Está Jesús, nuevamente habla y pone el ejemplo de este profeta que usted ya sabe, no fue Pinocho, fue el profeta desobediente que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Y que luego fue escupido allá en la costa y ahí va caminando a Nínive donde no quería ir, ¿verdad? Al final obedeció y el pueblo se arrepintió y se salvó. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. A ver, vamos a leerlo ahí. Así estará el Hijo del Hombre. Ok, pues. Y respondió y les dijo, la generación mala y adulterina, esta versión súper antigua de la Reina Valera, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal del Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pues ahí está esto que Dios iba a hacer con Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo, tu santo, vea corrupción. Ahora, Jesús a sus discípulos les enseñó acerca de la resurrección. Sí, hay muchos pasajes donde vemos que Jesús les dijo claramente, ¿verdad? Y a veces como que ellos no reaccionaban bien, o que se hayan que no entendían, o como que ya no les gustaba pues escuchar esto. Marcos 10:32. Marcos 10:32. Vaya por favor, nueva traducción viviente. Dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente los seguía abrumada de temor. Claro, el Señor Jesús venía haciendo señales y milagros y hablando con autoridad y en su ministerio. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más, diga una vez más, significa que ya varias veces les había hablado de esto, ¿cierto? ¿Quiénes terminaron el curso de exégesis? Una palabra clave que te obliga a ver una vez más que, pues una vez más les explicó lo mismo, ¿verdad? Entonces dice, una vez más, comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Otra vez les volvió a decir lo que iba a pasar con él. Dice, escuchen ahora, hermanos. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. El Señor Jesús les explicaba de esto que iba a suceder. Le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bien, hermanos, entonces claro que ellos sabían, obviamente, hermanos, no entendían todo, ¿verdad? Y el Señor Jesús
les repetía y les decía para que ellos a la hora de la prueba y de las situaciones que iban a pasar, pues pudieran reconocer que esto Él ya se los había dicho. ¿Qué tal la plática con Jesús y Marta? A mí me súper gusta esta plática, me gusta mucho. Son de las que puedes ver y leer una vez y otra y otra y otra. En el contexto de la muerte de Lázaro, es el contexto que rodea estos pasajes, ¿verdad? Juan 11, 25 al 27. Búsquele, por favor. No le deje todo el trabajo a Diego. Juan 11, 25 al 27 dice así: Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Marta, ¿verdad? Que le había dicho: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, tu hermano va a resucitar. Yo sé, Señor, que va a resucitar en aquel día. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Claro, a este cuerpo natural. Aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿No le llena de vida y de esperanza esta frase? La repetimos, ¿no? Dice: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? A mí me encanta porque el Señor Jesús sabe que Marta necesita creer. Esa es una verdad. Esto es la promesa de Dios. Esto es el plan de Dios. Pero ¿cómo accedemos a Él? Creyendo. Pero tenemos que creer. No saber. La gente se sabe la Biblia en inglés, en francés, en hebreo, en griego y en purépecha. Pero hay que creer. No, hay gente que tú te puede y quiere discutir contigo y todo. Hay que creer. No tener la información. Estar informado no te alcanza, hermano. Estar informado no te va a alcanzar. Tener la información no te va a alcanzar. Necesitas creer. Y Jesús se asegura, Él ama a Marta y a María y a Lázaro. ¿Se acuerdan? Eran sus amigos de Betania. Y le dice: todo el que vive en mí, el que vive en mí. ¿Usted dónde vive, hermano? En Santana. ¿Dónde vive? Usted habita en Cristo. Dios lo puso ahí. Dios lo sumergió y lo sepultó en Cristo. Bueno, al menos eso dice la Biblia. Y dice: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Le pregunta Jesús. ¿Lo crees, Mayra? ¿Tú, Connie, lo crees? ¿Elvia? ¿Lo crees? ¿Magali? ¿Crees esto? Tienes que creer, hermano. Porque es por medio de la fe. Ahorita vamos a leer. Y es por medio de la fe. Tú no tienes que hacer nada. Es una obra maravillosa de Dios. Es un regalo de Dios. Pero es necesario creer. Y le dice Marta: sí, Señor. Sí, Señor. Le dijo: sí, Chuy. Pues que eran amigos, hermano. Sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Él es el Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento? ¿Y usted cree que Él es el Hijo de Dios? ¿Y que es el enviado? Dice: el que ha venido de Dios al mundo. ¿Usted cree, hermano? Juan decía: el único que es uno con Dios, el único que es Dios, el único que está en el seno del Padre, Él descendió y nos ha mostrado a Dios. Jesús, nada más. Y Marta sabía que era Él. ¿Ven? Y dice:
Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta, ¿qué cree? Creía. Marta, la critican que porque andaba haciendo los frijoles, pero Marta creía. Híjole, hermanos, a ver, ¿allá no la pones, hermano? ¿O ya la quitaste? El Hijo de Dios que has venido al mundo, ¿no? Pues sí, ahí está claro. Bueno, muy bien. Primera de Corintios 15:20. Recuerde que ahí empezamos, ¿verdad? Pablo está enseñándole a los corintios la importancia. Todo el capítulo 15 habla de esto, de la resurrección y cómo se va a efectuar en nosotros. Todo esto es el capítulo 15. Bien, dice Primera de Corintios 15:20. Ahora al verso 20 dice: porque acuérdense, les voy a platicar lo que hay en medio, porque si no nos daría tiempo, hermano. Pues Pablo les dice, ¿cómo andan diciendo muchos que la resurrección no existe? Si la resurrección no existe, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues estamos fritos, como decía el pastor, ¿verdad? Horacio. Y si Cristo no resucitó, para empezar somos mentirosos, porque nosotros hemos dicho que Jesús resucitó. Somos mentirosos todos. Pero además, si Jesús no resucitó, pues van en nuestra predicación y ustedes siguen fritos de sus pecados. Mejor, si Jesús no resucitó, aproveche la vida y déle a la fiesta, a la pachanga. Es más, vuelva a ir a la América. O sea, si Cristo no resucitó, usted está frito. Pero 1 Corintios 15:20. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó. ¿Cuántos saben eso? Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Hermano, Cristo vive y prometió, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo no solamente vive, sino que vive en ti, como dicen las Escrituras. 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Ponga mucha atención, aquí está la parte profunda que usted debe comprender para poner esto en su lugar. Dice así: Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Una gran cosecha de qué? De resucitados. De eso está hablando. Él es el primero que resucitó para nunca más morir, porque había otros que habían resucitado, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías levantó a unos, ¿no? Y Jesús ya había levantado a otros. Pero Jesús es el primero que resucitó para nunca más morir. Es el primero, porque el plan de Dios es levantar una gran cosecha en la humanidad resucitada, unida a Cristo para la gloria del Padre. Es el plan de Dios. Entonces dice: Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, vean, tal como la muerte entró en el mundo por un hombre, ¿por medio de quién entró la muerte? Por Adán. Ni lo critique, usted ha hecho cosas peores que comerse una manzana, mano, unos manzanas, peras, guayabas, tejocotes y un menudo de ahí de... No, hermano, ay, por culpa de Adán. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero esa condición de la tendencia al pecado la heredamos de Adán, es una realidad. Entonces dice: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Cómo se llama este otro hombre? Jesús. Ahora la era de la resurrección a nueva vida, una vida que no perece jamás, ha comenzado. El primero se llama Jesús. Va. Entonces, todos los que son humanos están en Adán, pero los que arrepentidos crean, Dios los va a trasladar de Adán a Cristo. Y dice: así
como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, o sea, somos humanos, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Cuántos pertenecen a Cristo aquí? Y saben que siempre les digo, hermano, salimos caros. Y a veces digo, ay Señor, ¿qué negocio viniste a hacer conmigo? Costé caro, hermano. Fue derramada la sangre de Jesús. Y tú costaste la sangre de Cristo, hermano. Y le pertenecemos. Nos compró para que fuéramos habitación de Dios y expresar el carácter de su Hijo en nuestra vida. Entonces dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Entonces, hermanos, esta es una predicación fundamental. ¿Usted qué cree? Mire, la prueba está en que lo primero que predicaron los apóstoles, habiendo recibido el Espíritu Santo, fue eso. Primer discurso, llega el Espíritu Santo. Estaban ellos en el lugar alto ahí orando, escondidos y todo ese asunto. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto, para que puedan serme testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Se me pasó Samaria. Esto sí, nadie los pelos. Entonces, estaban ahí esperando y vino el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo. Viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos, y empiezan ellos a hablar y a profetizar las maravillas de Dios. Pero sucede que había gente de todas partes del mundo, y todos escuchaban en su propio idioma, en su idioma natal, lo que decían los apóstoles. Y decían, esos andan borrachos, mosto tienen, o sea, andan borrachos. Y Pedro, hermano, no sea mala onda, es bien temprano. Que les dice, si apenas, es que ellos por su ley no tomaban vino hasta ciertas horas. Y hasta les dice, no, imposible, eso no es producto del mosto. Y empieza Pedro a dar el primer discurso, en donde dice la Biblia que se convirtieron más de 3,000 personas. Es lo que vamos a leer un poquito, porque es muy largo el discurso. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo en el Salmo 16 que acabamos de leer, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Dice, no se refería a sí mismo, porque él murió, o sea, David se murió y fue enterrado, y su tumba está ahí todavía, ahí están los huesos de David. O sea, no se refería a él, no estaba hablando de él. Todavía está aquí entre nosotros, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Hermana Susana, perdón, que pues hermano avisa, que dije yo, qué versión tan rara, que no, quién sabe cuál habrá puesto el hermano. Perdón. Bueno, hermana, le están hablando. Listo. David, voy a continuar acá. David estaba mirando hacia el futuro, estaba profetizando, era profeta y había mirado el futuro. Y dice, estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Aquí nos está explicando Pedro que eso que dijo David en el Salmo 16 estaba hablando de la resurrección del Mesías, ¿ok? Entonces dice, él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de eso, dice Pedro, todos nosotros somos testigos. Todos esos que estaban ahí y que habían recibido el Espíritu Santo, todos esos habían visto a Jesús resucitado. Comieron con él, caminaron con él. Dice la Biblia que estuvo 40 días con ellos, hablándoles del reino de los cielos.
Y de eso somos todos, nosotros somos testigos. Y luego dice: ahora Él ha sido, Jesús, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara. Ponga atención, aquí entra usted. Abra, despierte al que está durmiendo. Dele, dígale, hermanito. Fíjense. Y el Padre, según lo había prometido, ¿qué prometió? El Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahorita estoy con ustedes, pero si yo me voy, vendré y habitaré en ustedes. Y haremos morada en ustedes. Léase Juan 14, 15, 16, 17, por favor. Sigamos. Dice: y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Lo que están viendo es a los primeros seres humanos, a donde vino el Espíritu Santo a habitar en ellos para quedarse ahí. Eso es lo que están viendo hoy, tal como Él lo había prometido. Pues David nunca ascendió al cielo, y sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, ¿se acuerdan? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Utiliza esta otra expresión para aclarar que lo que hablaba David ahí fue profético, refiriéndose a Jesús, el Mesías. Por lo tanto, sigue Pedro en su discurso, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Que todo mundo lo sepa. Cristo vive. Apláudele al Señor, hermano. Que todos sepan, el Señor tenía ese plan y lo había dicho y lo hizo. Y Jesús fue levantado y fue hecho Señor y Mesías. ¿Listo? Romanos 6, 4 y 5. Bueno, más es para reafirmar, ¿no? ¿Qué punto estamos viendo ahorita? Ya vimos que es una verdad fundamental que habla Pablo, que le demos esa importancia, es fundamental, ¿verdad? Ya vimos que en el Antiguo Testamento venían estas figuras dirigidas a al maravilloso plan de Dios. Y ya vimos también que Jesús sí les hablaba a sus discípulos acerca de esto. Y ya vimos también que fue lo que los primeros cristianos predicaban. Y en eso estamos ahorita, porque es importante predicar esta verdad. Romanos 6, 4 y 5. Recuerde que estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos, ponga atención, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el gran poder del Padre. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre, con su gran poder. Ahora nosotros, diga yo también, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Está viviendo la vida nueva, hermano? ¿Está viviendo la vida nueva? Usted tiene una vida nueva. ¿Se ha arrepentido, creyó? Ha venido Jesús a habitar en usted, ¿no? Usted es templo del Espíritu Santo, hermano. Y dice: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fíjese cómo termina el texto. Dado que fuimos unidos, eso ya se dio, hermano, eso ya quedó, eso ya lo hizo Dios. Fuimos unidos a Él en su muerte. Esto es
el bautizo, fuimos unidos a Él, ahorita lo vamos a ver, también seremos resucitados como Él. Ya que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Interésese en este tema, lea el capítulo completo de Romanos 6. Dice que por medio del bautismo nosotros fuimos sumergidos en Cristo, unidos a Él. Y ya unidos a Él participamos de su muerte, su sepultura y su resurrección. Hermanos, ese es el simbolismo del bautismo que hacemos en agua. Es un símbolo, es una expresión pública de algo que ya sucedió en Dios cuando arrepentido crees. ¿Qué sucede? Dios te recibe y pone tu vida en Cristo. Y ahora participas de esa muerte al viejo hombre. Eres sepultado juntamente con Cristo, pero el Señor resucitó. Y vas a ser resucitado junto con Cristo a una vida completamente nueva. ¿Ok? Lo dice Colosenses también, Colosenses 2:12. Déjame esta tantito, Diego, regrésale. Ya me gustó. Es que estaba bien. Fíjense cómo, fíjense esta otra expresión. Porque si fuimos plantados, o sea, otra manera de entenderlo, fuimos plantados juntamente en Él. Si fuimos plantados en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Ponle otro. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Cristo, ¿verdad? Entonces, son verdades de la Biblia, hermanos. Colosenses 2:12. Dice así, gracias Diego. Pues ustedes, hermanos, ustedes. Aquí le está hablando a los colosenses, ellos no son judíos como ustedes. Ellos no son judíos como ustedes no son judíos. O levante la mano el judío. Pues no. Ni Yahanán, decía Juanita que no vino. Ni, tampoco es judía, ¿verdad? Colosenses 2:12 dice así: pues ustedes fueron sepultados, sumergidos con Cristo cuando se bautizaron. Eso ya sucedió. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados. Ustedes han resucitado a una vida nueva, una vida espiritual. Ustedes ahora están unidos a Cristo. Miren lo que dice: y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Cómo andamos en eso de vivir la vida nueva, hermanos? Porque estudiamos todo el fin de semana que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas las cosas ahora son nuevas, han sido hechas nuevas. Hermano, si usted ha sido unido a Cristo por medio de la fe, sellado por el Espíritu Santo de Dios, su pasado quedó borrado, clavado en una cruz. Ya no existe delante de Dios. Y ahora hay que empezar a caminar en la vida nueva, porque vamos a dar cuentas de esa vida nueva. Usted ya no va a ser juzgado para salvación o perdición, pero va a ir al tribunal de Cristo. ¿Sabía o no sabía? Les acabo de compartir esa prédica del pastor Chuy, ¿no? El domingo pasado, que a veces nos olvida eso. Vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho desde que estamos en Cristo. Recibiremos galardón, recompensa o regañadón. Yo no sé, pero vamos, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero ahí ya no es para condenación. Y dice: y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Ahora, acuérdese lo que le dije, es porque creyeron. Dice:
Debido a que confiaron, debido a que creyeron en el gran poder de Dios, que es el mismo que levantó a Cristo de los muertos, hermano. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él. Por la fe, diga por la fe. ¿Ya ve por qué Jesús le decía a Marta: ¿crees, Marta? ¿Crees? Porque es por la fe. Por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú crees que Dios le levantó de los muertos. Dice Pablo que el mismo Espíritu poderoso que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que habita en nosotros y nos llena de vida mientras estemos en este cuerpo mortal. Porque ese cuerpo, hermano, ese cuerpecito maravilloso que usted tanto procura, no está invitado al cielo, no va a ir al cielo. No va a ir. Está bien que le invierta tanto, está bien, porque nomás tenemos uno, ¿no? Pero no está invitado. Por eso a la carne no le importa que tú hagas las cosas de Dios. La carne se opone, no le interesa, no está invitada a la fiesta, hermanos. Sigamos pues. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, vean cómo estas enseñanzas están en los apóstoles, están en los primeros cristianos, y es una doctrina importantísima para comprenderla mejor. Primera de Pedro 1:22, ya vamos para el final, hermanos, para que todavía alcance menudo. Primera de Pedro 1:22 y 23. ¿Sí venden menudo? Aunque sea Semana Santa y eso. Ay, qué blasfemia tan grande. Ay, Padre Santo de la gloria. Primera de Pedro 1:22 dice así: al obedecer la verdad, al recibir el Evangelio, al creer en el Evangelio, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Sabía eso? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Mira, hermano, cuando nosotros creímos en Cristo, el Señor nos unió a Jesús y ahora somos santos porque estamos en el santo. Claro que en nuestro caminar diario nos ensuciamos. Por eso Jesús le decía a Pedro: déjame lavarte los pies. Pero le dice: no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pues si no te lavo, no tienes parte conmigo. No, está bien, entonces báñame todo, ese Pedro. Entonces báñame todo. Y le dice el Señor Jesús: no, es que ya estás limpio porque recibiste la palabra de verdad. Tú ya estás limpio por la palabra que se les dio. Pero nos ensuciamos, fallamos, hermano. No se le olvide. Estamos delante de Dios, nos ve santos y sin mancha, pero sabemos que en nuestra vida estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, de caminar a la madurez hasta que Cristo sea formado en nosotros. Bueno, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Ahora fíjense, ¿cómo dice? Pues han nacido de nuevo. Pues han nacido de nuevo. Jesús le decía a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario que el Espíritu venga y habite en ti y te conviertas en templo de Dios. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida. Escuche, aquí está el asunto que más debemos entender. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Ese es el ser humano normal. El ser humano normal, que no tiene al Espíritu Santo habitando en él, tiene una vida que pronto se acabará. Pero ustedes no han resucitado a una vida que pronto se acabará.
Su nueva vida, la vida espiritual, Cristo habitando en ustedes, durará para siempre, porque proviene, la fuente de esa vida, proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. ¿Ven la armonía maravillosa de la Biblia? Que se contradice. Ajá. Hermanos, yo cuando veo que nuestra vida dura para siempre, y el por qué, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. A ver, eterna y viviente palabra de Dios. Se llama Jesús, eso que está diciendo ahí. Jesús es el Logos, la palabra de Dios viva, y es la que nos llena de vida, hermano. Entonces nuestra vida que acabamos de recibir de Cristo, esta vida, este nacimiento nuevo, no es a una vida que pronto se acabará, sino a una que durará para siempre, porque viene, porque surgió, porque pertenece, porque es sustentada por la palabra viva de Dios. Colosenses 3:3. ¿Ya se cansó? ¿No? Yo sí, ya me cansé. Ya me no. ¿Qué? Estar en eventos de chavos es para chavos, ¿verdad? Y ni hice nada ayer yo. Y quedé bien cansado. Colosenses 3:3. Y ahora sí, ya Beto y Christopher y sus esposas hicieron todo, ¿no? Y los chavos. Bueno, dice Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a esta vida terrenal, la vida del mundo, la vida que todos piensan aquí que es del mundo. Ustedes ya murieron a eso. Fíjense, ¿eh? Y su verdadera vida, esa vida nueva que recibieron, porque nacieron de nuevo, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Les gusta este versículo? Es de mis favoritísimos, ¿no? Porque eso somos hoy. Ya no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros y peregrinos aquí, pertenecemos al reino de Dios. Son otras condiciones, hermanos. Y dice, ustedes han pasado de muerte a vida. Mire, de Adán a Cristo. Mire, de las tinieblas a la luz. Miren, de lejanos a hijos. Mire, y le podemos seguir. Fuimos trasladados a Cristo. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Corintios 15:54 termina Pablo, este capítulo 15, y miren lo que explica. Usted debe de saber esto, hermano. Ya se cansó, ya le dio calor, ya le está doliendo, pero esto tiene que saber usted. Créame que le interesa, ¿eh? Entonces, pongan atención. Cuando nuestros cuerpos mortales, ¿cuántos de ustedes tienen un cuerpo mortal? Señálelo. Con papá y todo, ¿eh? Cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, eso está en la Biblia. Pablo aquí está enseñándonos cómo va a ser la resurrección. Pues lo único que pasa, porque usted recibió una vida nueva que nunca va a terminar, lo que va a pasar es que cuando esta carreta se termine de descomponer, se destartale, usted va a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo que pueda no corromperse. Dice en la Reina Valera, es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. En esta versión dice, recibiremos un cuerpo que no se puede dañar. Ese sí tiene las capacidades de vivir la vida eterna. Dice, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Hay uno para usted, ¿eh?
Ay, ojalá ya no tenga papada. No, quién sabe, como quiera el Señor, total, ¿no? Pero diga, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Sorbida es la muerte, es nada. Dice allá en la Reina Valera, sorbida es la muerte con victoria. Devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Hermanos, la muerte no aplica para nosotros. Para este cuerpo sí, no le invitaron a la fiesta a este cuerpo. Pero usted recibirá uno nuevo para seguir en la fiesta y gozándose por la eternidad con Cristo. Y dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. O sea, la ley era la que te condenaba a muerte porque fallamos a la ley, ¿cierto? Pues nadie la cumplió más que Jesús, la ley. Y dice, pero gracias a Dios, diga gracias a Dios. Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Nosotros, Dios nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué es esta victoria? Porque estamos en Cristo Jesús. Entienda eso. Es por medio del sacrificio de Cristo, es por medio de la vida de Cristo, los méritos de Cristo que ahora nos son contados a nosotros. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes? Entonces estamos en Cristo. Y dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, acuérdese que esta victoria se le dio a todos aquellos que hoy tienen a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ya? Sellados por el Espíritu Santo y están viviendo una vida nueva. Por lo tanto, mis amados hermanos, conclusión apostólica de Pablo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. Ahí está. Aquí sí le toca chambear a usted. Porque todo lo demás es una obra de Dios, hermano. Usted solo creyó, ¿va? Pero ¿qué le toca hacer a usted? Permanecer. Obedezca, hermano. Desarrolle estas características espirituales que Dios puso en nosotros por medio de Cristo. La gracia de Dios que hoy habita en nosotros, el Espíritu Santo. Pero usted tiene que desarrollar esto que nos fue dado para dar fruto. Para dar fruto. Dice Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Pero ¿qué había empezado a decir? Si permanecen en mí y ustedes darán fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Así es que, hermano, permanezca fuerte y constante. Es otro tema completo. Pero por lo menos llévese en la cabeza que yo digo que es tan básico, tan fácil de memorizar y tan amplio y tan completo, que está en Hechos 2:41. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Hay que permanecer, hay que perseverar, hermanos. Y dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, perdón. Nada, ya estaba yo. Entonces, ¿para qué? Ay, Señor, eso le digo. Por eso le digo que lea, porque luego el de acá dice porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Quiero terminar con este verso. A mí siempre me mueve hasta dentro así de mi corazón y de mis extrañas. Y quiero cerrar con él. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. ¿Por qué quiero terminar? Pues porque se acabó el tiempo. Yo podría hablar de esto
es un tema maravilloso, hermanos. No solamente que Cristo resucitó. Señor resucitó, pero ahora vive en ti. Estamos unidos a Él. Filipenses 3:10 dice así. Es Pablo, sus últimos años, ruquito, esperando que en cualquier momento le corten la cabeza. Es el contexto ahí. Está en prisión y en cualquier momento lo van a llamar y le van a hacer un corte de cabello, pero desde acá. Pablo murió decapitado por la fe. Siendo ciudadano romano, tenía derecho a no morir en algo más terrible, ¿no? Era la mejor muerte que había en ese momento, donde no sufrían tanto. Dice así: quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo más y más y más cada día? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, al que tú enviaste. Quiero conocer a Cristo y experimentar. Cómo me gusta este texto. Quiero conocer a Cristo y experimentar. Miren, Pablo sabía, Pablo conocía, Pablo le había sido revelado, Pablo lo vio, pero él quería vivirlo. ¿Y cuántas veces como cristianos sabemos cosas, pero no las hemos vivido, hermano? ¿Sí o no? Sabemos un montón de cosas, pero no lo quiere vivir. Esa intimidad, ese escuchar su voz, ese dejarte dirigir por Él, ese dejarte controlar por el Espíritu, todo lo que dice la Biblia, ¿no lo quiere experimentar? Pablo sí. Y ese día ya estaba viejito y decía: me extiendo hacia adelante, dejando lo que ya hice atrás, me extiendo hasta alcanzar a seguir mejorando a lo que Dios me puso delante. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder. ¿Qué quiere Pablo? Experimentar el gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Lo quiere vivir. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe lo que viene, ya sabe lo que va a suceder, pero lo quiere vivir. Su anhelo: yo quiero experimentar la resurrección, recibir el nuevo cuerpo y estar con Él. Pero miren cómo dice: quiero sufrir con Él. Yo sabía, ni una membra. Ay, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Ay, cancelo esas palabras. Ay, el pastor dice cada cosa. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Todo armoniza, todo lo que hemos hablado. Bien, hermano, no podemos concluir sin esto. La gente quiere ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Levanta su mano. Pero no se quiere morir. Pues sí o no. Hermano, eso es algo que acá tenemos, como cristianos ya tenemos que, hermanos, el sentido común, hay que aclarar los pensamientos. Tenemos acceso a la mente de Cristo, hermanos. Pero yo le hago unas preguntas a ver si me ayuda a mí a expresar esta verdad. Lo que está hablando aquí Pablo. ¿Cómo va a experimentar esa resurrección si no se muere? Yo quiero experimentar sufrir con Él y vivir su muerte para vivir esa resurrección. El problema es, ¿cómo alguien se va a divorciar si no se casó? A ver, cuéntame. ¿Cómo podría alguien abortar si no está embarazada? ¿Cómo puedes resucitar si no te mueres? Es lógico, sí, ¿está claro? Necesitamos morir. Necesitamos morir al viejo hombre para experimentar y vivir la nueva vida que nos fue dada, hermano. Y llegar en este momento maravilloso que acabamos de leer en Corintios, ¿verdad? Y esto que dice Pablo aquí en Filipenses:
quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera. ¿Por qué dice de una u otra manera? Porque va a haber diferentes formas de resucitar. Hay unos que van a ser transformados en un instante, se viene Jesús y están vivos, ¿verdad? Cosas, otros que van a estar muertos, van a ser levantados. Entonces dice Pablo, para experimentar de una u otra manera. O sea, si me muero de viejo, si me cortan la cabeza, o si me atropella alguien ahí en Santana, si viene el Señor, o si ya estoy de una u otra manera, yo quiero experimentar la resurrección de los muertos. Es necesario morir. ¿Que Dios no va a resucitar a alguien que no se murió? A ver cómo le van a hacer. ¿Cuántos quieren morir al viejo hombre y a la vana manera de vivir antigua? Nos ha sido dada una nueva vida, hermanos, para vivir a Cristo. Y el día que este cuerpo deje de funcionar, se va a consumar la promesa de la resurrección en un cuerpo glorificado para vivir con Cristo por la eternidad. Cristo vive. Cristo vive. Cristo se levantó de los muertos y venció a la muerte y le quitó su poder para amenazarnos y llenarnos de miedo. Si estás en Cristo, aunque un día este cuerpo muera, tú vivirás por la eternidad, porque estás unido a Él. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Bueno, vamos a orar, hermanos. Y vamos. Hermano, disfrute del Señor. Tenemos un mes de vacaciones, no va a haber servicios, no va a haber capacitaciones, ni cursos, ni discipulado, ni ensayos, ni nada. Solo los servicios de la iglesia. Aproveche lo que decía Héctor hace rato, júntese con el hermano. Mire, disfrute su familia, que luego la tenemos descuidada por andar con tanta corretiza. Aproveche ese tiempo. Hermanos, tenemos una vida nueva para vivirla. Por eso dice la Escritura: echen mano de la vida eterna que les fue dada. Echen mano de todas las riquezas espirituales a las que tienen acceso en su vida unida a Jesús. Pero recuerde, tiene que permanecer en Él. Responda en obediencia. Desarrolle la vida de Cristo. Todo esto que nos fue dado tiene que crecer hasta dar fruto, porque el objetivo de esta unión y de la vida de Cristo en nosotros es que demos mucho fruto y glorifiquemos a Dios. ¿Está bueno? ¿Oramos? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado, por tu amor. Señor, tu Hijo fue levantado de los muertos, venció a la muerte. Quitaste el velo que había estorbando para llegar a ti. Esos querubines fueron hechos a un lado. Y ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta tu trono. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Esta nueva vida que fue puesta en nosotros ha de dar fruto. Tenemos que crecer, tenemos que madurar para poder andar en las obras que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que por medio de tu Hijo tu nombre sea